Bueno, pues continuamos con esta segunda parte de la presentación. Vamos a concluir todo el contexto histórico mexicano con esta última etapa que se llama la República Liberal Restaurada. Una vez que vencen a Maximiliano de Habsburgo en Querétaro y que este es fusilado en el Cerro de las Campanas en 1867, se continúa Juárez en el poder al considerar una extensión del gobierno que no pudo concluir cuando inició toda la intervención y entendiendo que a la par del imperio de Maximiliano él siguió, por así decirlo, gobernando. eh, de 1867 a 1876 eh, se va a dividir en dos, prácticamente en dos regencias. El gobierno de Juárez, de hecho, es reelecto, pero en el 72 muere de angina de pecho. Y Lerdo de Tejada asume el poder. Y ahorita voy a explicar cuál fue el problema de estos años. El gobierno de Juárez, después de Maximiliano de Habsburgo, va a buscar renegociar el pago de la deuda externa, no le quedaba de otro. Va a reducir el ejército debido al pago, que era muy costoso, y para evitar de pronto eh, ciertos problemas también de rebeldías en cuanto a los militares, que algunos eran también conservadores, se busca una educación, perdón, obligatoria, laica y gratuita. Surge la Escuela Nacional Preparatoria. Se intensifica la construcción de vías férreas por parte de los ingleses y se mejora la red de telégrafos, carreteras y puertos. Se intentó, pero no se logró, fomentar la agricultura, incorporar la revolución industrial al país y que México fuera un puente comercial. No se pudo lograr. Finalmente muere Juárez en Palacio Nacional de angina de pecho en el 72. Pero para esto, eh, cuando era el periodo de votaciones para que fuera reelegido Benito Juárez, el joven general, que ya en este entonces ya no estaba tan joven, ya tenía 40 y tantos años, que es Díaz, Porfirio Díaz, genera la llamada Revolución de Tuxtepec, en donde buscaban que no se reeligiera Juárez y que ya se diera el poder a otros grupos liberales, recordando que Porfirio Díaz era liberal. Cuando muere, bueno, pues Porfirio Díaz dice, bueno, no podemos hacer una revolución contra alguien que ya murió. Vamos a esperarnos a que haya nuevamente comicios electorales y bueno, yo me pueda volver a presentar como candidato a la presidencia. Lo vuelve a hacer, pero queda Lerdo de Tejada como presidente, se vuelve a enojar, ahí están sus cejas de que se enojó, y lanza de nuevo la revolución de Tuxtepec, en donde busca quitar a Lerdo de Tejada para ponerse. Y al final sí lo logra, como el presidente interino, queda en 1876 e inicia lo que se conoce como el porfiriato, ¿ok? Que ya veremos a partir de la siguiente clase. ¿Qué pasa con el desarrollo artístico, arquitectónico y urbano de este periodo? Van a existir arquitectos que no van a caracterizarse por grandes obras, van a ser sobre todo obras remodelación, restauración, intervenciones muy puntuales en ciertos edificios, en ciertos estados del país. Sin embargo, los arquitectos que podemos decir que fueron los más sonados o importantes fueron estos arquitectos que mostramos aquí en esta presentación. Primero está el italiano Javier Calavari, cuya importancia fue entre los 50 e inicio de los 60. Él fue director y maestro de la escuela de San Carlos. Y tenemos a Jacobo Gálvez, un arquitecto mexicano de Guadalajara. Y él tenía un gran papel allá en su tierra, en Guadalajara. Estos dos podemos decir que son arquitectos que tuvieron un desarrollo, una praxis durante el gobierno de Juárez, durante las leyes de reforma, etcétera. Ya en el periodo de Maximiliano de Habsburgo, en el Segundo Imperio, encontramos a un mexicano, aunque el apellido nos está señalando que sus padres
o por lo menos su madre no era muy mexicana. Ramón Rodríguez Arangoiti, un arquitecto de la Ciudad de México, y Karl Gangolf Kaiser, este arquitecto de Austria, vino con Maximiliano de Habsburgo y era el arquitecto de la corte real de Maximiliano de Habsburgo. Tenemos a dos jovencitos que durante el gobierno de Santana, ellos fueron becados para que se fueran a estudiar a Europa. Estamos hablando de Juan Agea y Ramón Agea, que ambos nacieron allá por la década de los años 20 del siglo XIX. Ambos fueron profesores, de hecho los dos fueron profesores de dibujo de la naciente Escuela Nacional Preparatoria. Ramón tuvo un papel en la docencia en San Carlos y en la Escuela Nacional Preparatoria muy longeva, de casi 40 años de docencia. Y ambos, cuando estaban en Europa, estuvieron en Roma, de hecho estuvieron participando hasta en excavaciones arqueológicas. Ellos mandaron muchos croquis y dibujos a la Escuela Nacional de San Carlos. Y bueno, fueron realmente, aportaron mucho legado europeo a la escuela. ¿Qué hicieron estos tipos? Vamos a ver primero lo que pasa con las famosas leyes de reforma, en donde se buscaba quitar los grandes predios a la iglesia. Es la desamortización de bienes eclesiásticos. Fue un golpe muy duro para la iglesia y en aras, insisto, en aras de buscar una ciudad moderna, lo que hicieron fue, en estas imágenes que estoy presentándolos son parte de el libro de la Ciudad de México, Ciudad de los Palacios, Patrimonio Perdido, de Tobar de Teresa. Es bien interesante porque vienen varios planos de la Ciudad de México. Quiero que vean aquí, en gris son las manzanas actuales y en negro son los emplazamientos de los edificios virreinales. Podemos ver, por ejemplo, aquí en torno a la Alameda, como en donde hoy en día está Bellas Artes, que Bellas Artes es de corte porfiriano, se encontraba el convento de Santa Isabel o Santa Brígida por acá. Acuérdense que les había dicho que desde el semestre anterior que tenía una planta elíptica, la cual al ampliar esta calle en los 30, bueno, pues tumbaron ese edificio. El Hospicio de los Pobres, vean cómo destruyeron todo este edificio. Corpus Christi, que está enfrente del hoy llamado Hemiciclo Juárez. San Diego, que es arte, ¿cómo le llaman? Exposición no sé qué de San Diego. Es un edificio de la UNAM, es de arte. Que era el quemadero de la Santa Inquisición. San Fernando, vean cómo destruyeron el convento de San Fernando, abriendo calles. San Francisco, que era el convento masculino más grande, vean cómo abrieron estas calles para tumbar el convento. El convento de los Betlemitas, hoy museo del Mide, vean cómo tumbaron. Igual el de Santa Clara, lo tumbaron. Aquí se puede ver mejor. Podemos ver cómo hay edificios como este de las Capuchinas que lo tumbaron. San Fernando lo tumbaron. Esto sobre todo ya es de los años 30. Santo Domingo, literal, vean, aquí estaba la capilla del Rosario y literal lo único que hicieron fue abrir esta calle inútil llamada Leandro Valle para destruir el convento. Lo mismo hicieron con el Colegio de los Jesuitas. Lo mismo hicieron con gran variedad de edificios. En este momento, y uno de los grandes desarrollos que comienza en el gobierno de Juárez es al momento de secularizar los cementerios. El de San Fernando, que era dirigido por los fernandinos de corte franciscana, este panteón del 32 al 72 termina siendo uno de los cementerios más importantes porque ahí descansan los restos de muchísimos héroes nacionales, gobernadores, gente de la aristocracia, de la burguesía. De hecho ahí podemos ver una marcada tendencia historicista. Aquí me quiero regresar un poco porque había olvidado esto. ¿Qué tendencia seguían estos arquitectos? Si vemos las fechas, estamos hablando entre los 50s y los 60s. Estamos hablando que aún no llega el eclecticismo francés llamado estilo Beaux-Arts.
Estamos hablando que estos arquitectos que fueron educados en Europa tenían principalmente una formación neoclásica con un corte historicista que buscaban un énfasis del nacionalismo, que en México no había ese énfasis del nacionalismo. Por lo tanto, vamos a encontrar obras tendientes más al historicismo y al neoclásico. Recordemos que el historicismo es esta arquitectura que no mezcla cánones de otras tendencias, sino es muy fiel a una tendencia específica. Por ejemplo, si nosotros vemos esta tumba evidentemente es neorromana. Acuérdense que el historicismo son los neos, porque no tiene otros elementos góticos, ni barrocos, ni nada de eso que lo hagan ser ecléctico. Es una propuesta neorromana. ¿Ok? Y esta tumba es nada más y nada menos que de Benito Juárez, la cual fue fundada por el gobierno de Porfirio Díaz en el año de 1880. Quiero que vean esta escultura, nada más. Benito Juárez, y está ahí, me parece, creo que es la patria o la gloria o algo así, la alegoría femenina que se encuentra ahí, sufriendo por el deceso de Benito Juárez. ¿No? Ya después platicaremos de esta idea de Benito Juárez dentro del gobierno de este señor Porfirio Díaz. Vean el tipo de columnas, son columnas dóricas. Vean, no tiene basa, tiene un capitel dórico con su entablamento, sus tríglifos y metopas, su frontón. Vean cómo son, tienen un fuste acanelado de aristas vivas. Otros elementos que vemos en el Panteón de San Fernando, por ejemplo, pueden tener una influencia aún clásica, ¿no? Con esos elementos de guirnaldas y flores y listones que nos recuerdan mucho la arquitectura romana, los manejos de florones, los manejos de los frontones, los manejos de las volutas y los róleos, ya la introducción de algunos elementos de hierro por la época. Vean estas como cartelas, ¿no? De pronto es pura gente que, miran, del 61. Hoy en día el cementerio está cerrado porque el edificio, el templo, tuvo daños por el sismo de 1917. Perdón, 1917, ¿no? Bueno, del 2017, en donde, bueno, pues por precaución han cerrado el sitio y así seguirá a ver cuánto tiempo. Aquí ya podemos ver un edificio con una tendencia neogótica. Ven, aquí se pueden ver estos intentos de chapiteles y este elemento decorativo que nos recuerda mucho al gótico. Otro de los panteones, el Panteón Francés de la Piedad de 1859, y se le llama francés porque tiene una gran tendencia hacia la arquitectura neogótica. Vean su misma capilla, desproporcionada, pero bueno, da una idea de una capilla gótica con sus arquivoltas, su gablete, este elemento triangular, su aguja de hierro y madera, su rosetón, en fin, y así varias criptas, con elementos que tienden hacia un lenguaje neoclásico, neogótico, un corte medieval. Hay otro edificio, otro panteón, que es el Panteón Civil de Dolores de 1874. Ese panteón no puse fotografías aquí porque es un panteón que, bueno, no tiene tan marcado construcciones historicistas como las anteriores, pero bueno, es otro de los panteones más antiguos. ¿Qué pasa con el ferrocarril? La familia Escandón fue el que comenzó a incentivar la construcción de una vía férrea entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Se inició en el 56, después se le dio la concesión a los británicos para que ellos hicieran, ellos eran los experimentados en vías ferroviarias, que ellos comenzaran con esta infraestructura ferroviaria, pero se tardó por la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio, se tardó hasta el 72, cuando muere Benito Juárez, en que se pudiera unir finalmente la sección México-Veracruz. De hecho, en el 69, Lerdo de Tejada inauguró el primer viaje entre este punto y Apizaco. Apizaco, que es una ciudad no muy bonita de Tlaxcala, que tiene por cierto una glorieta con un ferrocarril. Pues Apizaco, esta fue la primera ruta
que se utilizó el ferrocarril en México. Ya en el 72 se pudo unir hasta Veracruz. Vean cómo el ferrocarril tenía por ahí 3 ramificaciones, una a Medellín en Veracruz y otra hacia Jalapa y una de Apizaco hacia Puebla, obviamente. Sobre la obra de Javier Calavari, quizás la obra más representativa de este arquitecto, se encuentra la remodelación de la fachada y de algunos elementos del interior de la Academia de San Carlos. Toda la fisonomía, toda la característica de la fachada, los almohadillados, los medallones, las jambas, los dinteles, las columnas, los remates, las molduras, etcétera, todo data de la época del señor Javier Calavari. Vamos a tener aquí bustos o el perfil de Jerónimo Antonio Gil, quien fue el que propuso que se abriera, ¿se acuerdan?, la academia. Carlos III el Rey, José Bernardo Couto, que fue un maestro de la academia, Manuel Tolsá, Miguel Ángel y Rafael. De hecho hay una copia de una de las obras de de Donatello, que se llama San Jorge el Santo. Vean el interior, ojo, esta cubierta es de la época de Porfirio Díaz. De hecho, esto ya es una tendencia más Art Nouveau. Así que esto, olvídenlo. Esto no existía en esa época. Pero sí, el manejo de todo esto se detalló y se definió para la época de Javier Calavari en la década de los 50. Está la casa de Eustaquio Barrón, la cual hoy en día se le llama el Parque Lira, allá por la Miguel Hidalgo. Y lo único que existe de Javier Calavari es la puerta de acceso, con una muy marcada propuesta neoclásica, historicista, que tiene, bueno, un diseño y un trabajo muy, muy limpio en cuanto a la influencia grecorromana. Tenemos en Guadalajara el Teatro Degollado, quizás una de las más grandes obras del periodo, por Jacobo Gálvez, del 55 al 66, se tardó demasiados años en construirlo. Tiene un manejo que nos recuerda al acceso del Panteón de Agripa, tiene una propuesta muy similar quizás a los edificios griegos. Es un edificio 3 y 3, 6, 7, 8, octástilo, con 3 escaleras que nos llevan a si se fijan hay 2 o 3, sí, son 3 hiladas de columnas que nos lleva a esta parte vestibular, que es el acceso al Teatro Degollado. Y en la parte superior vemos una serie de esculturas en el tímpano. Y ahí comenzamos con la duda de quiénes son estos tipos o tipas. Son musas. De hecho, al centro se encuentra Apolo, que es el dios de la música, el dios romano de la música, y está rodeada por sus 9 musas. ¿Quiénes son estas musas? Aquí esta es una escultura que se llama la lápida de las musas, que es romana, y aquí nos está diciendo, o podemos identificar cuáles son estas musas. Está Clio, que es la musa de la historia, Talía, de la comedia, Erato, de la poesía amorosa, Euterpe, de la poesía lírica, Polimnia, de la poesía sacra, Calíope, de la poesía épica, Tercícope, de la danza, Urania, astronomía, y Melpómene, de la tragedia. Cada una de ellas tiene algún elemento que se le llama atributo, con el cual podemos reconocer quién es. Vamos a comenzar de hecho por acá. Aquí estamos viendo, vamos a tratar de identificar, hay una mujer sentada leyendo algo, una mujer que está pensando, una mujer que tiene una máscara que sonríe, una mujer que tiene una máscara que está triste y una mujer que tiene 2 tipos de flautas. Vamos a tratar de ubicarlas. La máscara cómica es Talía, o sea, esta es Talía. Las 2 flautas se llama Euterpe, que es la musa de la poesía lírica, que aquí está. Vamos a encontrar una máscara trágica, que es Melpómene, que esta es Melpómene. Y luego están estas 2 personas, la que está pensando, donde está cara pensativa, que es Polimnia, aquí está, y alguien que está leyendo, no está escribiendo. Sí, no está escribiendo, entonces es un papiro, y es Clio, la musa de la historia. Ahora, ¿qué pasa por acá? Aquí vemos a alguien que tiene una especie de globo y un compás.
se refiere a un globo celeste, que es la astronomía. Esta es Urania. Luego está alguien que está escribiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tabla de escritura, que es Calíope, que es la poesía épica. Y luego estas dos personitas, la lira y la cítara. Aquí no siempre tienen una cítara. Si hay una mujer que está bailando es terpsícore. ¿Ya ven cómo tartamudo? Aquí está. Es la musa de la danza. Y esta tiene aquí un instrumento musical, que es una lira. Es Erato, la poesía amorosa. Punto. Aquí están las 9 musas y Apolo, que se vuelven a repetir después en Guanajuato. Después las vamos a ver. Vean el interior. Lamentablemente este era otro de los sitios al cual íbamos a entrar. Ya no pudimos. Podemos ver todo el lenguaje que se habló anteriormente de las grandes óperas europeas. Todo gran país tenía que tener su ópera. Y entonces este edificio fue impulsado por el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Oye, tenía que ser un edificio imperial. Aquí hago yo un paréntesis. Con esta idea historicista, sobre todo en Alemania, vamos a tener la construcción de castillos, que realmente eran palacios que parecían castillos, como está el castillo de Hohenzollern, no sé si se pronuncia así, si no ni hablar, y el castillo de Neuschwanstein. Son castillos que nos recuerdan al medievo, pero que no son del medievo, son castillos romanticistas, son castillos historicistas, neorrománicos, neogóticos. De hecho, este castillo quizás a ustedes se les hace conocido porque Walt Disney se inspiró en la forma de este castillo para hacer su famoso logotipo. Siguiendo esta idea, bueno, pues México tenía que tener su castillo. Y aquí está el castillo de Chapultepec, que ojo, no es un castillo, es un palacio que se encuentra en un peñón. ¿Por qué se le llamó castillo? Porque este elemento, que se le llama el caballero alto, la gente pensaba que eso era un castillo, pero no es un castillo. ¿Okay? Todo esto que estamos viendo no es del periodo de Maximiliano, es posterior. De hecho, todo lo que voy a rayonear no es original del periodo de Maximiliano. Todo esto, este segundo piso tampoco es de la época de Maximiliano. Y obviamente estas cosas blancas tampoco. Lo demás sí es de la época de Maximiliano. De hecho, aquí tengo una comparativa, que estos son del museo justamente del castillo de Chapultepec. La obra virreinal es esta. La ampliación fue ya del periodo militar. De hecho, el periodo virreinal no se concluyó, quedó abandonado, iba a ser un palacio para el virrey. Pero en 1806 se vende y lo compra el gobierno como una obra ahí abandonada. En el 33 se inician obras para que fuera un cuartel, un colegio militar, perdón. Y del 59 al 60 Miguel Miramón lo convierte en vivienda. Ya entre el 64 y el 67 se habilita como la residencia imperial. Y para esta residencia imperial se aumenta el segundo piso de este lado, que es por acá. Y las arcadas que se encuentran aquí, vean en la fachada como no había arcadas. Se agregan arcadas y balcones, el pórtico de acceso, que es la construcción de terraza oriente, que es esta, para ver los volcanes y la Ciudad de México. La logia no tiene nada que ver con los masones. La logia es una cubierta con columnas de hierro, que es esto que está aquí. Ahorita les muestro una fotografía. Torreones de acceso. ¿Cuáles son los torreones de acceso? Esos son los torreones de acceso. Ok. Se trajeron muebles, óleos, cerámicas y decoraciones de Europa. Y se diseñaron los jardines del llamado Alcázar, aunque Alcázar es el nombre incorrecto porque no es un castillo. El Alcázar es la torre más alta de un castillo medieval. Por lo tanto, toda esta fisonomía que vemos aquí, esto es más del periodo de Maximiliano de Habsburgo, y toda la planta alta de este lado y los jardines. ¿Ok? Esto es la logia. Vean cómo es, pues realmente un gastadero de dinero, ¿no? Es hacer un pasillo muy decorado con columnas de hierro. Eso es una logia, que después con el gobierno de Porfirio Díaz se va a completar la logia de este lado. Vean el lenguaje realmente muy elegante, que nos recuerda a una arquitectura historicista neoclásica, neorrenacentista, el manejo de las balaustradas, florones o copones,
el reloj, que es de la época de Porfirio Díaz, no le hagan caso ahorita. Esas escaleras también son de la época de Porfirio Díaz. Pero todo este lenguaje de las columnas, de las arcadas, es del periodo de Maximiliano de Habsburgo. Y vean el desarrollo de los interiores. Tapices, cortinajes, maderas muy finas, elementos de plata, de oro, de madera de alta calidad. Y otra de las grandes obras, aquí vemos en una litografía de Casimiro Castro del 56, aquí podemos ver el caballito de Carlos IV. Aquí estaría unos edificios del SAT. Este era un antiguo coliseo. Esto es lo que sería hacia la Ciudad de México, la dirección hacia la Ciudad de México. De hecho, aquí podemos ver lo que sería Juárez. Esta sería Juárez. Esto sería Bucareli. Aquí está Bucareli. La Verónica, la casa de la Verónica, que viene por acá, que es hacia aquí. Y justamente aquí vemos Chapultepec. Lo que va a buscar Maximiliano, al no acomodarse al ajetreo de la Ciudad de México y al edificio tan descuidado de Palacio Nacional, es unir esta glorieta con Chapultepec a partir de un paseo llamado el Paseo de la Emperatriz, el cual se cree que lo diseñó Ramón Agea, pero tal cual el diseño quedó incompleto, nada más se marcó, no se pudo concluir, se puso algunas esculturas muy generales, pero ni el piso se le puso. Después le cambiaron el nombre a Paseo de Goya y después Paseo de la Reforma. Ahí está, ok. Entonces se abre este proyecto de Paseo de la Emperatriz para unir a Chapultepec con la Alameda y la Alameda a Palacio Nacional, ok. Otra de las obras de... no había dicho quién hizo Castillo de Chapultepec. El Castillo de Chapultepec fue la obra de Karl Gangolf Kaiser, este arquitecto austriaco, que realmente fue supervisor, no hizo gran cosa. Ramón Rodríguez Arangoiti, que fue el que realizó gran cantidad de obras, en colaboración con Julius Hoffmann, otro arquitecto europeo, y Carlos Schaffer. Tenemos aquí otra de las obras de Ramón Rodríguez Arangoiti, de 1866. Esto se encuentra en Guanajuato. Es la parroquia de San José Iturbide. Vean el lenguaje neoclásico que toma para este edificio, en donde dice Deo optimo máximo sub y convocat Sante Joseph, al Dios grandioso y excelso bajo la invocación del Señor San José. Y está esta obra muy interesante que nos evoca una arquitectura neoclásica. Vean el interior, totalmente limpio de decoraciones, con un ciprés neoclásico muy interesante en el presbiterio y una cúpula circular con tambor. Esto no significa que el edificio está hundiendo, la foto está tomada mal. Ahí está el edificio, son fotografías de finales del siglo XIX. Vean el mexicanote aquí con su sombrero. Y para concluir, de hecho, esta presentación, otra de las obras y de la importancia del arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti es que en 1880, ya durante el gobierno de Porfirio Díaz, arregló el diseño de la imagen urbana de Toluca. Aquí está el Palacio de Gobierno de Toluca, como tiene una tendencia historicista que nos evoca estos palacios un tanto de corte renacentista, pero con materiales que nos evocan al barroco, ¿no? Ya vieron, es un material de tezontle, rostreado. Acuérdense que es cuando le pones un rostro, es como la piedra cariada, pero se le llama rostreado. Con cantería chiluca, cantería gris, cantería rosa, para generar este edificio que nos recuerda un tanto a los palacios renacentistas o barrocos del virreinato. Y comenzó la construcción de la Catedral de Toluca, pero quedó inconclusa, y lo demás evidentemente lo hizo otro arquitecto, porque esto está medio extraño, pero todo esto fue obra del señor Arangoiti, ¿ok? Por lo tanto, es un relajo la arquitectura de este periodo, porque se vio muy mermada por las guerras, por las condiciones económicas, no había dinero, había muchas guerras,
hasta que comienza el periodo de Porfirio Díaz, en donde encontramos una cierta estabilidad en todos los sentidos y florece la actividad artística y arquitectónica. Con esto concluiríamos esta temática para la siguiente clase iniciar con el porfiriato. Muchas gracias, cuídense y excelente semana. Adiós.